no les molesta. O sea, le molesta cuando el juez es de Madrid, porque ya van a lanzar el rollo del Estado español, que es que nosotros, porque no tal, y lo van a mezclar como han hecho siempre. El Barcelona siempre ha mezclado el fútbol con la política. Pero es ¿Qué que es lo que eso nos echan sí, en cara a nosotros? eso si fueran un poquito inteligentes, toda esa gente que achaca eso, tendrán que saber que los contratos no se han firmado aquí en Barcelona, se han firmado en Brasil, en Sao Paulo, y por lo tanto la Audiencia Nacional es competente. Y por eso lleva el caso a la Audiencia Nacional. Y tendrían Claro. que saber también que cuando a ti te denuncian y vas a un juicio, tú vas al juzgado donde, o sea, al juzgado que es competente. Si te denuncian en Cáceres, pues si a mí me denuncian en Cáceres, tendré que ir a Cáceres al juicio. No puedo decir, no, no, venir aquí vosotros porque... No, no, tengo que ir yo a Cáceres. O sea, tendrán que saberlo. Que a veces escuchas cosas y yo me quedo asombrado porque digo, son tontos o no tienen dos dedos de frente, porque yo tampoco he estudiado Derecho, pero hay cosas que no sé, se saben Pero es que y encima uno se se lo informa. escuchas a la prensa, que se supone que son todos universitarios. Claro. Es que manda huevos, ¿eh? No, no, pero eso es parte del marketing del Barcelona. O sea, sueltas eso, la gente, habrá muchos seguidores culés que se crean que eso es factible y ya de paso pues enmierdas un poco todo y te lo pones a tu favor. Marketing. Sí, 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 es verdad. Cierto. Un ejemplo más de lo bien que hace ese trabajo el Barcelona en comparación con el Madrid. O Hombre, es sea, que tú recordar que es que, claro, o sea, ahora ya da vergüenza hasta compararlo. Recordar la que le montaron a Calderón por colar a 4 o 5 en una asamblea de compromisarios. Que aquí estamos hablando de una estafa al fisco de dos países de 30 millones que no aparecen por ningún lado. Y bueno, pero recordar la que le montaron al otro. O sea, es como, y os aseguro que la ha rifado, ¿eh? y Te lo digo yo. es más, Pepe, resulta que hay un contrato con una cláusula de 2,5 millones que consiste en lo siguiente, que Neymar juegue donde le diga el entrenador. O sea, que Neymar acepte jugar donde el entrenador le diga. Y son Eso es verdad 2,5 porque yo lo he millones. visto en Twitter y yo me creía que era una broma de No, no, Twitter. no, no. ¿Eso es cierto? Y, sí, sí, eso es así. Y resulta que el dinero famoso de las favelas son 2,5 millones. O sea, aquí ya entra la historia de la simulación de contratos y todos estos delitos fiscales, que es lo que se está denunciando. Y claro, yo con esto lo que yo intuyo es que se está manejando dinero negro. Bueno, sí intuyo. A ver. Intuyo no, yo creo que si la gente es un poco de esto, yo creo que se entiende. Y más, Es han que querido evitar la tributación aquí indudable. en Cataluña, que es un 56%. Lo han querido evitar y encima estafar, porque no tiene otra palabra, estafar a ese fondo de inversión y a esos otros propietarios de Neymar con esos famosos porcentajes. O sea, han dado una cifra, pero luego, por otro lado, lo que queda, se lo han quedado unos cuantos. Y eso es lo que se está... Y, bueno, a mí me parece lamentable. O sea, yo eso no lo he visto en la vida. Pero bueno. No, no lo has visto. Estate convencido que no lo has visto porque tampoco lo han sacado. O sea, Bueno, esto no es la primera operación rara que ha habido y yo te aseguro que algunas veces aquí también se han hecho operaciones un poco extrañas, ¿eh? Lo que pasa es que, oye, con este montante te aseguro que no. O sea, yo recuerdo aquí cuando trajimos al Maradona de los Cárpatos ¿cómo se llama? El átomo, Onionovic. ¿Os acordáis de Onionovic? Mejor no acordaros, que es un fichaje del Madrid en diciembre. Y era la época de Lorenzo Sanz, donde de vez en cuando pues pasaban cosas raras. Es que pasaban cosas raras. Pero claro, o sea, por lo menos nosotros nunca hemos sido ni de adalides no hemos sido el adalid ni de los valores, ni de que es que nosotros llevamos un... No, ahora jódete. Y ahora todo lo que has ido diciendo de que eres el más recto, de que tal, bueno, pues ahora demuéstralo. O sea, ahora que ya de repente se descubre que tú tienes esqueletos en el armario también, que es que ese es el grave problema que ha tenido el Barcelona. Se ha subido tanto arriba, ha sido tan santo, ha sido tan maravilloso, ha estado todo tan bien y era todo tan bonito, que al final ahora, cuando ya te bajas al mundo de los humanos, es que quedas muchísimo peor. Isma, Ese es el problema que va a tener el Barcelona. Isma, tú estás aquí en Barcelona como yo. Eh, Estos días, ¿a ti qué te parece toda esta historia? Tú estás leyendo, bueno, imagino que estará
mirando y viendo todo lo que se está cociendo alrededor, yo después de ver esas dos portadas hablando del nuevo campo del Barça, cuando en verdad había otro tema importante, no sé qué te parece a ti todo esto. Qué grande. Bueno, el tema de Rosell está muy claro. La han cagado y no la ha cagado uno solo, la han cagado varios. O sea, esta querella que hay contra Rosell, lo mismo de aquí una semana, esa querella será contra Bertomeu y si ponen otro vicepresidente será contra otro, porque la directiva es la que ha hecho toda la negociación de lo de Neymar, pero el otro, como cabeza visible de la directiva, como presidente, se va a cargar todo el marrón. Pero yo creo que este socio no es tonto y lo que hará es decir, yo me cargo a todos, ya que me he metido, pues claro, intentaré machacar a todos. Y aquí los culés, pues lo único que harán es decir que ya lo sabían, ¿no? Que Rosell era un mal presidente, ahora, que ellos ya llevaban tiempo diciéndolo, que tal y que cual, que es lo que siempre hace el aventurero y gran culé, ¿no? Que son siempre lo saben todo. Entonces aquí en Barcelona nos va a tocar vivir pues cachondeo, risas, fotos en Twitter, justificación. fotos en Facebook. Claro, también. Dejarme que os cuente una cosita, perdóname Isma, justo antes de entrar, cuando conecté para ver la rueda de prensa, estuve viendo las imágenes de TV3. Entonces, al hilo de lo que estabas comentando, de esta justificación que va a venir por parte de los medios, sobre todo de allí, de tu zona, yo estaba perplejo escuchándoles, que tú seguro que escucharás todos los días estas burradas. Estaban diciendo que lo peor de todo esto que estaba pasando es que seguramente el próximo presidente que estuviera en el Barcelona, pues que ya tendría miedo a hacer estos fichajes de jugadores excepcionales y grandes por todo esto que estaba pasando, por toda la presión que tenían y demás, y que es que esto era muy negativo para el Barcelona porque, claro, ¿cómo iba luego un presidente a arriesgarse a hacer un fichaje así de relumbrón, viendo lo que le estaba pasando al pobre Rosell? Si tú compras y no haces trampas ni estafas, tú puedes comprar a quien quieras. El problema es de dónde van a sacar el dinero para comprar eso. Es que ahí es lo que voy yo, Isma, porque yo creo que se encontró, Sandro Rosell se encontró en un callejón a lo mejor sin salida. Y tomó un camino que... O sea, si hubiera tomado un camino u otro, yo creo que hubiera salido perjudicado. ¿Y a dónde voy? El Madrid, y se sabe... La operación le salía por un ojo de la cara, una barbaridad para un jugador que acababa acababa contrato en un año. Sí. Y eso es lo primero. Claro, dicen, yo escucho a estos días decir, como a personajes como Paco García Caridad, entre otros, decir, si el Barça coge y paga 120 millones por Neymar, se planta en la rueda de prensa y dice, hemos pagado un dineral, pero se lo hemos quitado al Madrid. Y todo el mundo los aclamará y demás. ¿Qué te van a aclamar? Si solo tenían 50 millones de presupuesto para fichar en verano, sin contar las ventas, ¿qué te van a aclamar? Si es que en verdad le iban a coger del cuello si lo iban a cortar, y más por pagar 120 millones por un chaval que acababa contrato. Entonces, ¿qué pasa? Tiró por el otro lado, pero como por el otro lado le salía muy caro, pues ¿qué tuvo que hacer? Yo creo, pues maquillar cifras para que los socios no se le echaran encima. Y al final ha salido perdiendo más por este camino. Pero bueno, Tony, te veo muy callado con este tema. ¿Estás triste o qué? Tony es de Sánchez también. No, para nada. Lo que pasa es que es eso, que ahora ves esto y nos hemos tragado estos últimos 3, 4 o incluso más años el tema de los valores, la humildad... Que ahí nosotros jugamos con la cantera versus cartera, que el Madrid ficha, se gasta dinerales en jugadores, que a nosotros nos hace falta, tal cual, y ahora pues tienen lo que se merecen, ¿no? Tienen lo que se merecen con el tema de Neymar. Yo creo que Rosell pues se equivocó en el tema de la operación de Neymar por el mero hecho de quitárselo al Madrid, que prácticamente, como sabemos todos, lo tenía atado y bueno, se obnubiló ahí y bueno, pues esos barros pues llevaron a estos lodos, ¿no? Y ahí tienen el tema. Lo que yo pienso también es que si esto en vez de pasar en Barcelona hubiera pasado aquí en Madrid, o sea, no quiero ni imaginar, ¿no?
sea, con todo lo que se sabe ya y todo lo que están tapando en Barcelona, imaginaros en Madrid, ¿no? Lo que se hubiera liado, ¿no? Tremendo. Se resume en 2 frases, Tony, esto se resume en 2 frases. Rosell no tiene un duro para fichar, por el tema que sabíais, ¿no? Que no tenía ni para hacer fotocopias, acordaros de aquella frase famosa. Sí, no tienen un duro, pero necesita fichar a alguien porque si no, la afición del Barcelona se les echa encima, porque el equipo estaba ya, pues de capa caída, en picado iba bajando y necesitaban fichar a alguien. ¿Qué hace el listo de Rosell? Voy a ingeniármelas para que me salga por este dinero, porque todo esto nos evitaremos el tema fiscal, nos evitaremos los IRPF, toda esta movida, nos ahorraremos un montón de dinero. ¿Qué hizo Rosell? Hacer eso. Siguió todos los pasos, se creía que la aventura había salido bien y ahora es cuando vienen los resultados. Es que ahora se está... Una última cosa que he estado viendo, se está hablando de que, bueno, vosotros recordáis lo que se hablaba de que si al final lo fichaba el Madrid tenía que pagarle una multa al Barça de 40 millones. Esa famosa multa de que si al final Neymar no fichaba por el Barça, tenía que pagarle Neymar al Barça 40 millones y viceversa. Si el Barça renunciaba al fichaje, también tenía que pagarle 40 millones a la familia Neymar. Pues resulta que se está hablando, en torno a estas informaciones que están saliendo, que el Barça renunció a ficharlo, le pagó 40 millones a la familia Neymar, 40 millones, no sabría deciros si brutos o netos, y luego se volvió a iniciar la negociación para ficharlo y se le fichó. Tela. Acojonante. Tela marinera, ¿eh? No, en serio. No, sí, hay un maquillaje financiero de altísimo nivel. Ahora, también os digo una cosa, esto no va a prosperar. También, vamos, o sea, lo tengo clarísimo. Esto van a encontrar alguna manera de llegar a un acuerdo relativamente bueno. Prospera y esto prosperará como debe, siguiendo la ley como si fueran un ciudadano de a pie. Pero Barcelona tiene que cerrar. Barcelona no tiene dinero para pagar la multa. No, y aparte no acarrearía suspensión de partidos, o sea, de competiciones o algo así, me ha parecido leer. Hombre, habría que... Al final, Bruce, en eso yo también me lo he planteado. Yo creo que al final la FIFA no va a tomar medidas en cuanto a los partidos, porque al final eso es un fichaje ilegal y eso es como cuando se alineaban más extracomunitarios de la cuenta. Oye, pero no va a tomar medidas. Como parte entre ese famoso fondo de inversión al que han estafado. Claro, es que el Santos y ese fondo de inversión están esperando, porque el Santos también huele que se puede llevar más dinero. Igual que ha hablado en Madrid, que lo que tú hablabas, Pepe, que salió Florentino cuando explicó de que era una operación que se salía fuera del ecosistema del Real Madrid, a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, a Manchester City, a Chelsea, que estaban detrás, equipos a los que el Santos les ofreció a Neymar. Y esa gente también debe saber a cuánto estaba la operación, porque son equipos que fueron ellos los que se echaron para atrás, al margen de que estuviera con el Barça o no, porque el Barça no tenía Neymar, tenía el padre. O sea, porque y escuché una frase muy buena el otro día que decía, ahora entiendo por qué Neymar lleva Junior en la camiseta, porque en verdad el bueno es el padre. Justo. El padre es el bueno. Por 40 millones. Claro. Oye, yo lo que me pregunto es, ¿y todo esto que se ha destapado, si no es por el señor socio culé que le dio por tocar un poco las narices, todo esto no se hubiera sabido nada? O sea, pero si todo el mundo lo sospechaba, ha tenido que ser un señor cualquiera que se le ha puesto en las narices llevar esto adelante, y si no se hubiera destapado toda esta mierda. Es que eso me asusta. Sí, a ver, es un socio que en la asamblea, cuando presentaron todos los datos del fichaje de Neymar, se ve que escribió o se puso en contacto con el club para que le explicaran bien las cosas y no recibió respuesta por parte del club, ese socio. Y por lo tanto decidió poner la demanda, la querella. Y hasta ahora. Simplemente por eso. Sí, pero que lo que me asusta es que ¿para qué están los organismos europeos? No sé, o sea, quiero decir, es que todo al final ha quedado en manos de una persona anónima que se ha llevado a todos estos por delante. Del Paco Martínez Soria de turno de Don RQR, se ha dicho que esto lo llevo yo hacia adelante. Y es más, me parece muy buena la reflexión que tú haces, porque aquí hay una parte que escama mucho, que es la postura tan pasiva
que han tomado